Buenos días, hermanos. Buenos días todavía. Vamos a buscar la epístola de Judas. Una paradoja hoy porque estamos tratando de cubrir los primeros 4 versículos y sin embargo acabamos hoy Judas en inglés. La congregación se paró y aplaudió, no porque por el trabajo, sino porque terminé por fin, después de 8 años. Pero no, vamos a tratar de cubrir los primeros 4 versículos. Y antes de comenzar, estaba leyendo, lo comenté con la congregación en inglés anglosajona, y estaba leyendo un artículo de una muchacha israelita que tiene su hermano, estaba peleando, está en el frente de batalla. Y entonces y me hizo pensar, porque a veces uno piensa que cuando oramos por una persona que está lejos, que está a 1000 millas de distancia, que está lejos, y el Señor sabemos que el Señor nos escucha, pero siempre como que estará alcanzando tan lejos allá la oración. Y esta muchacha decía ella que se había podido comunicar con su hermano en el frente de batalla, estaban peleando. Y el hermano pudo contestar el teléfono y ella le dijo, ¿cómo te sientes? Y él le dijo, me siento bien porque siento las oraciones que me están alcanzando. Y todos los que están en la unidad mía me han dicho que sienten lo mismo. Continúen orando por esa situación. Judas, vamos a hacer un pequeño resumen porque en realidad hace muchos años ya hace como por lo menos 3 o 4 años que comenzamos. El apóstol Judas manda una carta, hace una carta, y la carta la escribió en el año 68 o 70 antes de Jesucristo, en la época ahora de Jesucristo. Y él manda esa carta, que es como una circular, o sea, hacia varias iglesias, no una iglesia en particular, sino varias iglesias, porque hay un problema. Entonces, lo primero que vemos en esta epístola de Judas es, el primer versículo dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los hermanos santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y lo primero que vemos en esa epístola es que al presentarse, Judas se autodenomina a sí mismo un siervo de Jesucristo. Y lo que él quiere decir es que eres un esclavo de Jesucristo. Y esclavo, porque a veces leemos siervos en la Biblia, cuando leemos siervo la palabra es esclavo. Y la palabra siervo como que ablanda un poquito el impacto de lo que es ser un esclavo de Jesucristo. Él se llama un esclavo de Jesucristo, un esclavo de su Señor. Él pertenece a Él. El esclavo en la sociedad donde Judas se movía era la persona más baja en esa sociedad. Era la persona que el estado de él o su nivel su vida dependía de su dueño. Es lo que era un esclavo en aquellos tiempos. El dueño tenía control sobre su vida, sobre su pertenencia, si le daban alguna, y sobre la vida del esclavo. Lo podía matar y no habían consecuencias ninguna. Podía castigarlo, no habían consecuencias ninguna. El apóstol Judas se considera un esclavo de Jesucristo. Y es interesante porque esa designación es atribuida a los cristianos genuinos en la palabra de Dios. Usted dice, bueno, Judas allá en aquellos tiempos, pero sin embargo nos alcanza a nosotros esa designación. En 1 Corintios 7, 22, dice el apóstol Pablo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Es interesante como el apóstol Pablo aquí dice, si usted era libre, no era esclavo antes de conocer a Jesucristo, en el momento en que el Señor Jesucristo lo llama, nos convertimos inmediatamente en esclavos. Pasamos de ser libres a ser ahora esclavos, a depender completa y totalmente
de nuestro Señor Jesucristo. Esa es algo que hay que meditar y hay que pensar. El mismo apóstol Pablo, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención que el apóstol Pablo, aún ahí en Romanos 1:1, él no dice, Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. No, lo primero que él menciona es que eres un esclavo de Jesucristo y que el Señor en su gracia y en su misericordia lo llama entonces a ser un apóstol y lo llama, lo aparta, lo separa para el Evangelio. Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo, no sería un esclavo del Señor. Enseñanza para nosotros. Nunca pensemos más de lo que somos. Usted y yo no podemos pensar más de lo que somos. Como cristianos somos esclavos de Jesucristo, hacemos su voluntad, llevamos a cabo el ministerio que Él nos ha dado y todo lo que tenemos, nuestra salvación y los dones que nos preparan para el ministerio que tenemos y los talentos, como el talento que tiene el hermano y que tiene la hermana, dados por Él a nosotros. Todo depende, dependemos de Él, dependemos de nuestro Señor Jesucristo constantemente. En Colosenses 4:12 dice el apóstol, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Pablo, siervo de Jesucristo, Judas, siervo de Jesucristo, Epafras, siervo de Jesucristo. El apóstol Pedro, que personalidad fuerte, llega el momento en su vida en que dice, en 2 de Pedro 1:1, Simón Pedro se presenta, siervo, esclavo y apóstol de Jesucristo. Santiago, Judas, en Santiago 1 dice, Santiago, siervo de Jesucristo, el hermano de él, y del Señor, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Cada vez que vemos una persona en el Nuevo Testamento que tiene la capacidad de presentarse, el adjetivo que usan es, soy un siervo, soy un esclavo de Jesucristo. Soy un esclavo de Jesucristo. Algunos eran esclavos por naturaleza, porque habían nacido dentro o habían sido tomados captivos en una de las guerras y habían sido vendidos como esclavos. Otros eran esclavos que por su propia voluntad, porque habían esclavos, habían ganado la libertad y habían decidido quedarse con los amos de ellos. Pero el cristiano genuino en el Nuevo Testamento siempre se autodenomina a sí mismo o a sí misma como un esclavo, una esclava del Señor Jesucristo. Si nos llamamos esclavos de Jesucristo, estamos reconociendo y aceptando que todo lo que tenemos es dado por Él y todo lo que tenemos le pertenece a Él, incluyendo no solamente las cuentas de banco, no solamente las casas, no solamente los carros, sino nuestra vida. Y en cualquier momento Él puede decir, ven a mí. Y esa vida cortada. Y de acuerdo a como Él quiera hacerlo en ese momento. Quizás en este preciso instante hay hermanos de nosotros en el Medio Oriente. Quizás hubieron hermanos de nosotros en Israel que fueron asesinados por los Hamas. Quizás hay hermanos de nosotros dentro de Gaza que un obús israelita les cayó arriba y esa es la manera en que el Señor los llamó. Nuestra vida depende de Él. Puede ser, duremos 92 años o 100 años, como en el caso de algunos de mis familiares, y se fueron como, mi suegra se acostó a dormir con 92 años y ya no se despertó. Y mi suegro, con 90 y pico de años, igual, durmiendo, se fue con el Señor. Pero hay algunos que lo llaman a través del cáncer, con mucho sufrimiento. Hay otros que pierden la mente y esa es la manera que el Señor ha determinado en sus vidas. ¿Por qué? Porque nosotros le pertenecemos a Él. De manera, hermanos, que si usted quiere o yo queremos, si usted y yo queremos autodenominarnos a nosotros mismos, decir que somos esclavos de Jesucristo, tengamos mucho cuidado con ese término, cómo lo usamos.
porque ese término conlleva con sí mismo una responsabilidad tremenda y la vida nuestra está a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa que vemos aquí es que Él se autodenomina a sí mismo el hermano de Jacobo, que lo hace a Él medio hermano de Jesús, relacionado con Jesús. Sin embargo, hay algo que es interesante. Él no menciona que eres el medio hermano de Jesucristo. No menciona eso en su epístola. No hace alusión, no se vanagloria de eso. Judas estaba completamente convencido de que él no podía exaltarse. Él no se exalta. En esta epístola no vemos una exaltación por su posición como ser el medio hermano de Jesús. Como su hermano, como Jacobo, él había aprendido de su maestro, de su Señor, de su amo, el valor de ser humilde, el valor de ser humilde y de considerarse sencilla y llanamente su esclavo. Es una enseñanza que encontramos en la Escritura una y otra vez. Isaías dice que nosotros aprendemos ¿cómo? Precepto sobre precepto y línea sobre línea, ¿verdad? Repetición, repetición, repetición. La palabra de Dios la leemos, enseñamos, terminamos ese libro, vamos a otro libro y volvemos de nuevo al libro que habíamos enseñado a través de los años y volvemos a enseñar porque es inexhaustible. Nosotros estamos llamados a aprender a través de la repetición. Y Primera de Pedro prácticamente reafirma que la humildad es sumamente importante, es una cualidad del hombre cristiano, de la mujer cristiana. Dice Primera de Pedro 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque, ustedes saben el resto del pasaje, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y entonces la enseñanza es humillaos pues. ¿Cuál es el resultado? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. El Señor Jesucristo nos enseña el mismo precepto, la misma enseñanza. En Mateos 11, ustedes saben también ese capítulo y ese versículo. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesucristo, con su ejemplo, la segunda persona de la Trinidad, creador del universo, lo sustenta con el poder de su mano. Nos sustenta a nosotros. Estábamos hablando esta mañana y decíamos que respiramos porque Él quiere, porque Él nos da la capacidad de respirar. El mundo existe porque Él lo mantiene unido. Si no, los átomos se hubieran separado unos de los otros y no existiéramos aquí, no estuviéramos nosotros. El Señor Jesucristo, que creó este universo, que lo sustenta, que nos creó a nosotros, que somos tan complicados, nuestra mente es tan perfecta, tiene tenemos doctores aquí que lo pueden explicar mucho mejor que yo. Él nos creó y sin embargo el Señor Jesucristo dice, nos dio el ejemplo, vino, dejó esa posición que Él tenía con el Padre, vino y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde, perfectamente obediente a su Padre en su ministerio aquí en la tierra. Si hay dudas de que usted y yo tenemos que ser humildes, pelee con la Escritura y pelee con la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da. El cristiano no puede ser orgulloso. No puede haber un cristiano
orgulloso que se vanagloríe en sus propias fuerzas. El Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de humildad. Yo creo que el apóstol Pablo lo describe de una manera clara en Filipenses 2, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo a los filipenses y nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Porque esta es la revelación de Dios que es dada también a nosotros. La tenemos aquí ahora en lo que es el canon de la Biblia. El cual dice, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un ejemplo perfecto. Si usted tiene dudas de que hay algo intrínsecamente bueno en su vida y que por lo cual usted puede vanagloriarse, Filipenses 2, el Señor Jesucristo se humilló, dejó su gloria y se humilló. El apóstol Pablo también un ejemplo de humildad, en Primera de Corintios 1, 11, 13, rechaza la idea de que facciones dentro de la iglesia lo estén utilizando a él como alguien, como una persona que está alta, de grado alto. Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Entonces él les dice a la iglesia, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? El apóstol Pablo rechaza exaltarse. Él reconoce su dependencia en Dios. Lo encontramos ahí. Ahora, los que están escuchando, leyendo la carta, no es una congregación específica. No tenemos el nombre de la congregación. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. No dice a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Tesalonicenses, a la iglesia que está en la Odisea. No dice la iglesia de Filadelfia, la iglesia en Roma. No hay una iglesia. Dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. No tenemos una autodenominación de quién está escrito, pero sí tenemos una descripción del carácter de aquellos a los cuales Él les manda, les escribe la carta y se la manda. De hecho, la acción de escribir cartas ya no se usa en nuestros días, ¿verdad? Ahora se mandan textos, ahora se mandan emails, pero hay algo que tiene valor y que es escribir una carta de puño y letra, ¿verdad? Escrito con su propia letra. Hay algo en eso, ¿verdad? No sé, quizás son los 65 años que tengo, pero recibir una carta que usted sabe que esta es la letra de la persona que la envió y esa es su firma. El apóstol Judas manda esa carta y la firma. Manda esa carta, es algo personal. Y dice que dice el apóstol Judas, dice, y hermanos de Jacobo, a los llamados. Y el primer atributo que él les da a ellos dice que son a los llamados. Son los que han recibido una invitación. Y esa invitación de la cual él habla aquí, es una invitación que no es una invitación general, no es un llamado general, sino un llamado específico. El Señor nos llama individualmente. Ustedes han oído la famosa frase, no hay nietos, ¿verdad? Por más que uno quiera, pero en el Evangelio no hay nietos, no hay hijos. Cada persona recibe un llamado individual. Esa persona acepta o rechaza. Y el apóstol Pablo dice, el apóstol Judas dice,
a las congregaciones que él está hablando, dice, ustedes son llamados específicamente a salvación. En Romanos 8:28, Pablo dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, los que reciben una invitación personal. Usted y yo, que el Señor nos salvó a nosotros por su gracia, por su amor, recibimos una invitación personal, un llamado íntimo a ser sus hijos. No tenemos en qué gloriarnos porque vino de Él, pero sí podemos agradecerle a Él y reconocer que Él nos llamó íntimamente, personalmente, y nos hizo ese llamado a ser sus hijos. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a estos que predestinó, a estos también nos llamó. Un llamado individual y un llamado directo a nosotros. Inclusive en Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Roma, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y dice, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Nos contamos nosotros entre los que han sido llamados por Dios a servirle. Nos contamos nosotros como los que hemos recibido un llamado irresistible, personal de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es una manada pequeña. No somos la mayoría, somos la minoría. Pero dentro de esa minoría sabemos que hemos recibido esa llamada irresistible de nuestro Señor Jesucristo a ser sus esclavos, a ser sus siervos. Un llamado que viene del Padre, ¿verdad? El doctor MacArthur dice que este llamado es a comunión, la primera cosa, es a paz, es a libertad y es un llamado a caminar porque nos gusta comunión, nos gusta que nos llamó a paz, nos gusta la libertad que tenemos en Cristo, pero dice que también es un llamado a caminar de una manera digna al llamado con el cual fuimos llamados. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros de si nos autodenominamos cristianos, nos autodenominamos esclavos de Jesucristo. Caminar quiere decir comportarnos, vivir una vida que refleja ese llamado que no tiene comparación en el mundo. Nos pueden llamar a recibir un diploma de asociado, nos pueden llamar a recibir un grado de maestría, nos pueden llamar a recibir un doctorado, nos pueden llamar a darnos un cheque de 3 millones. No se puede comparar en lo más mínimo con recibir ese llamado específico de Dios a ser sus hijos. Es irresistible y es perfecto. Este llamado, nos dice la palabra, es un llamado estrecho. No es a todo el mundo. Y es un llamado un llamado estrecho, bien difícil, un llamado difícil. El Señor Jesucristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos los que entran por ella. Y después nos dice que eres la puerta. En el sentido en que él está hablando en aquellos tiempos era que los pastores llevaban sus ovejas afuera, a la tierra, y entonces cuando estaban pastoreándolo afuera de lo que era el edificio, ellos hacían con piedra, hacían como si fuera un pequeño redil, pequeño cercado, y ellos se acostaban en la puerta para que nadie pudiera entrar ni las ovejas salir. El llamado es un llamado bien estrecho. Es un llamado bien estrecho. Después dice que son santificados, en otro dice que son en otras versiones, son amados de Dios
de Dios el Padre, santificados en Dios el Padre, llamados, amados de Dios el Padre. La idea ahí es que el Señor nos hace el objeto directo de su amor. Para mí eso es incomprensible, en cierta manera. Es incomprensible porque yo conozco quién yo era antes de venir al Señor Jesucristo, antes de que Él me llamara. Yo creo que es la experiencia de todos aquellos de ustedes que no nacieron dentro de una iglesia, porque hay veces los muchachos que nacen dentro de la iglesia se consideran buenos en cierta manera, hasta que el Señor hace ese llamado especial. Se consideran buenos porque viven en un ambiente que es un ambiente sano, ¿verdad? En mi caso, vivía en un ambiente sano, pero aún dentro de ese ambiente sano, donde no tenía drogas, donde no había sexo fuera de matrimonio, dentro de ese ambiente yo era una persona hipócrita porque me consideraba bueno. Aparentaba ser humilde, pero dentro de mi corazón me daba cuenta yo mismo cuando era en los colegios, ay, qué bueno es Tony, qué bueno. No era bueno en mi corazón, me vanagloriaba de los cumplidos que me daba el mundo, sabiendo que dentro de mi corazón lo que había era violencia, bien violento, de hecho, hipocresía, de cierta manera desprecio por aquellos que no tenían la misma capacidad física o intelectual que yo tenía. Ese era yo. Ustedes, cuenten ustedes mismos cuáles eran sus atributos antes de venir a Jesucristo. El Señor Jesucristo los amó, me amó en esa condición. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan. Y cuando aún nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Judas dice, ustedes son llamados. Le dice, ustedes son santificados, amados en Dios el Padre. Amados. El amor de Él por nosotros, hermanos, según Romanos 8:35, es un amor eterno. Una vez que el Señor le hace ese llamamiento a usted directamente y Él derrama ese amor sobre usted, ese amor es eterno. Ese amor nunca va a parar. Es un amor eterno. ¿Quién es el que condenará? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? Dice el apóstol Pablo, del amor de Dios, el amor de Cristo. Tribulación, lo que están pasando ahora allá en el Medio Oriente, lo que están pasando nuestros hermanos en Ucrania, lo que están pasando nuestros hermanos en China, lo que están pasando nuestros hermanos en Centroamérica, en Sudamérica, en todos los lugares del mundo, que la iglesia es perseguida. Porque aun cuando no hay guerra ninguna en el mundo, recordemos que la iglesia es perseguida. Y hermanos nuestros pagan con sus vidas en muchas ocasiones. Y pagan con la pérdida de su trabajo, la pérdida, como estaba hablando el hermano, la pérdida de sus familiares que los rechazan. ¿Quién nos separará? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Inclusive la muerte, ¿verdad? Que los maten. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, inclusive nosotros mismos no podemos rechazar ese amor ni separarnos de él. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Llamado perfecto, es un llamado de un amor que es perfecto, porque el Señor, nuestro Dios, es un Dios perfecto, perfecto. Primera de Juan 3:1 nos dice que el amor del Padre, dice Juan, miren cuán grande es el amor que el Padre ha derramado sobre nosotros. Le dice a sus lectores. Miren cuán grande es el amor que el Padre nos ha derramado sobre nosotros.
Este es un amor que conlleva, dice, somos llamados, somos amados, somos santificados en Dios Padre. Es un amor que conlleva una responsabilidad. Una responsabilidad. De nuevo, el cristiano está llamado a vivir una vida que es digna de su Señor Jesucristo. Hermanos o hermanas, estamos hablando en términos generales, nosotros estamos llamados a vivir una vida que es digna de ese llamado. Primera de Juan 4 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, si Dios, dice Juan, si el Señor Jesucristo, si el Padre nos ha amado en Cristo de esta manera, ¿cuál debe ser la reacción de nosotros? Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos, debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Y a veces no modelamos el amor de Dios en nuestras vidas. Aún dentro de las congregaciones, existen grupitos, existen grupos. Este me cae bien, este no me cae bien, me asocio mejor con este que con esta persona. No es malo tener afinidad los unos con los otros, pero no podemos hacer que esa afinidad nos mantenga en una posición que no podamos demostrar el amor que tenemos los unos por los otros. En los momentos de necesidad tenemos que estar ahí, aunque no haya esa afinidad, y vamos a tener afinidad unos con nosotros de cierta manera, de acuerdo con las cosas que nos gustan, las ideas que tenemos, pero fuera de eso, el amor de Dios, que es sacrificial, porque ese es el amor agape, ¿verdad? Amor sacrificial, es demostrado cuando hace falta en ese momento. No importa el color, como estaba diciendo el hermano, el color, la raza, no importa la nacionalidad, no importa el estado social, el estado económico, el estado intelectual. No, nos amamos porque Dios nos amó a nosotros antes. Nosotros tenemos la responsabilidad de representar al mundo, de darle el testimonio al mundo de que nos amamos los unos a los otros. Cuando usted lee la historia medieval, durante las plagas, los cristianos eran los únicos que se ocupaban de sus enfermos, en la mayoría. Sabiendo que muchos de ellos iban a morir también en las plagas. El mundo miraba y decía que ellos nos maravillamos del amor que tienen los unos por los otros. No porque se daban besos y abrazos, sino por el ejemplo práctico del amor que tenían el uno por los otros. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da. El Señor amó al leproso que sanó. El Señor que lo tocó, estuvo cerca de él. En aquellos tiempos los leprosos estaban separados de la comunidad. Los leprosos no se bañaban, los leprosos no se cambiaban de ropa. La peste, el mal olor, el humor que estaba saliendo de sus cuerpos, las narices que se le estaban cayendo. El Señor Jesucristo olió, claro que olió, lo vio, claro que lo vio, pero los amó por arriba de eso. Nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Y lo último que dice es que ellos son guardados, dice, a los llamados, que reciben un llamado directo, personal, estrecho de Dios, santificados o amados en Dios Padre. Y por último dice, guardados en Jesucristo. Guardados en Jesucristo. Guardados quiere decir que son preservados. Nosotros, usted y yo, somos preservados. Pero va más allá de ser preservados, sino que en realidad la idea es de que Dios constantemente nos está mirando. En inglés dice que es watch, o sea, mirados, observados constantemente por nuestro Señor Jesucristo. Lo cual es motivo de gozo, ¿verdad? Para nosotros, porque Él nos preserva, Él nos guarda, Él nos está mirando constantemente. Nunca estamos fuera de
de su cuidado, pero también es difícil, ¿verdad? Y es impactante saber que lo que pensamos es un Dios eterno, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Nunca estamos fuera de su voluntad, ¿verdad? Siempre estamos ahí y Él conoce lo que pensamos. Y nuestros pensamientos no siempre son los mejores. Siempre son los mejores. Esa omnisciencia que el Señor tiene, cuando dice, y está manifestada ahí, cuando dice que somos guardados, somos protegidos por Él. Él conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones y nos guarda aún ahí, porque todos los pecados están pagados por Jesucristo. En esa condición nos guarda. La clase en inglés que estamos dando de los últimos 3 o 4 capítulos de Apocalipsis, la escatología, es algo que personalmente, cuando dice que en el cielo no va a haber llanto, no va a haber, no vamos a tener nada que nos cause tristeza, y que vamos a poder estar parados frente, como dice Judas al final, parados frente a Él, sin falta y sin mancha y con gozo, para mí, por la carne en que estoy viviendo, y el pecado que nos asedia y que vive en nuestros corazones, ¿verdad? Porque eso que nuestro corazón es sumamente corrupto, ¿verdad? Para mí, saber que un día voy a pararme delante de la presencia del Señor, mancha y con gozo, y que no va a haber llanto, que yo no voy a tener pecado en mí, va a ser un gozo perfecto. Aquí en este mundo no lo puedo comprender en su totalidad, pero cuando lleguemos allá al cielo, cuando estemos delante de su presencia, vamos a saber lo que es no tener pecado, ni estar tentados por el pecado. De manera que esto es las cualidades, la descripción de aquellos a los que Judas les manda la carta. No sabemos quiénes son. Ya estos hermanos a los cuales él escribió ya pasaron a la presencia del Señor hace más de 2000 años. Pero esta era su cualidad. Estos eran cristianos genuinos, cristianos verdaderos, cristianos que vivían con vidas dedicadas al servicio de su Señor Jesucristo. Y termina este segundo versículo deseándoles algo a ellos. Es una bendición que les da. Y nosotros a veces, yo lo he mencionado en otras ocasiones, pasamos por alto este versículo, segundo versículo, y pasamos por alto este versículo en otras epístolas, dicho sea de paso. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. El apóstol Pablo, Judas y el apóstol Pablo en otras cartas también hace mención a misericordia y paz, misericordia y amor, paz y amor. Y nosotros lo leemos como diciendo, es el comienzo de la epístola. No, hermano, esta es la bendición más grande, esto es lo más grande que usted le pueda desear a una persona. Misericordia, que Dios se compadezca de él o de ella. Paz, que solamente tenemos paz, como dice, justificados pues por la fe tenemos paz. La capacidad de que como hijos de Dios no hay enemistad entre Él y nosotros. Usted puede venir delante ahora de la presencia del Señor. Dios no es su enemigo. Dios ahora es su amigo. Dios ahora es su siervo, su dueño. Lo ama, lo quiere de una manera perfecta. Lo ama de una manera perfecta. Y dice, y amor os sea multiplicado. No solamente el apóstol Pablo Judas se lo desea, sino que les dice, quiero que tengan misericordia, creo que puedan vivir dentro y reconocer la paz de Dios y el amor de Dios, pero que lo hagan en abundancia. Ya en la próxima reunión vamos a tratar de terminar los versículos 3 y el versículo 4. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.
Gracias, hermano.